Bueno, vamos al caso que tiene movilizado a todo el país y en realidad también a Cuba por las últimas horas. Tiene que ver con ese título tan cuestionado del vicepresidente Raúl Sendic, donde en sus presentaciones decía licenciado en genética humana. Bueno, ya sabrán que la semana pasada fue portada del Observador. Además tuvieron una conversación telefónica con la periodista que llevó a cabo esta investigación, Patricia Madrid, donde él hablaba de un curso que realizó dentro de esa carrera. Él presentó ahora los documentos diciendo que estudió en la Facultad de Medicina, todo esto porque además en el día de ayer se puso en duda no solo la licenciatura en genética humana, que bueno, se ha hablado que no existe ni siquiera la carrera, no es que no la terminó, sino que no existe, no la pudo haber cursado, sino si cursó realmente en la Facultad de Medicina de La Habana. ¿Qué es lo que terminó pasando entonces con todo esto? Bueno, ayer Raúl Sendic lo que hizo fue enviar documentos que los vamos a estar compartiendo con ustedes a algunos medios de comunicación. Con ese varios lo publicaron, ¿no? Varios como lo si publicaron. Escaneados, así. Claro, exacto. Donde, bueno, aparecen además los sellos de la universidad y podemos ver las materias que él cursó año a año. Ahí lo tienen. Ahí los estamos viendo, En 8 semestres, o sea, fue en 4 años, no 5 como se manejaba, ¿no? 4 años. Como se manejaba, no, Pablo, como había dicho él. Claro. Bueno, ponele que se equivocó un año, otro, pasaron tantos años. Está bien. Pero acá dicen, certifican que aparece Raúl Sendic, su nombre y las Qué buena materias... materia, filosofía marxista-leninista 1, es excelente. En la que le va bien a Sendic y en filosofía marxista-leninista 2 le va excelente. Prestó más atención en el Estuvo segundo. exento siempre de todo lo que era preparación militar, en todos los semestres. Ah, ¿mirá? Sí, estuvimos revisando el carnet de Sendic claro. con Martín. Horrible porque en realidad, la verdad, hoy por hoy todos sabemos la cédula de Sendic, dónde vivía en ese momento, Sí, cómo bueno, pasó cada claro. materia. Y, Pero ante lo que pasó, hubo que mostrarlo. Tiene muchos excelentes, muchos aprobados. No habla de medallas. La gran mayoría no habla de eso, ¿no? Pero en las materias que le va mal, que son pocas dentro de la carrera, está educación física en el primer año, estadística en el segundo año, parasitología en el tercer año y ya en cuarto en psiquiatría. En todo lo demás le va bien. Ahí lo que ven en pantalla, además de bueno, todas esas materias por semestre y con qué nota aprobó, está el pedido de él de Montevideo, 20 de marzo de 1986, señor decano de la Facultad de Medicina, el profesor doctor Pablo Carlevaro, y le dice por mi mayor consideración, y ahí él explica que inició en el Instituto Superior de Ciencias Médicas Ciudad de La Habana, en Cuba. En dicha facultad estudié y aprobé 8 semestres, 4 años, y solicita la matrícula al inicio del 5º año. Adjuntar la carta al certificado de estudios debidamente legalizado, y lo firma Raúl Sendic. Y dice, en 1979 debí salir del país junto a mi familia por persecución política, no a mí que tenía entonces 17 años, pero sí a mi familia. Y dice, por lo expuesto me encuentro amparado por el distribuido 131/85, resolución de fecha del 10 de septiembre del 85 del Consejo Directivo Central. Y ahí es que pide. Y la facultad que le responde a ese pedido, a Sendic, dice que el certificado de estudios que presenta expedido por el Instituto Superior de Ciencias Médicas en la ciudad de La Habana, Cuba, está debidamente legalizado por la autoridad competente. O sea que hasta aquí él vino a estudiar a Uruguay, volvió a Uruguay cuando terminó la dictadura y dijo, bueno, yo tuve que, por temas políticos, exiliarme en Cuba, lo que quiero es revalidar los 4 años, los 8 semestres que hice, y la facultad le responde que sí, que tiene todo legalizado y que eso queda. Después no siguió estudiando, ¿no? Lo que Sendic... Finalmente no quiso seguir estudiando, Claro. digo, las materias las tiene revalidadas. Exactamente. Lo que presenta Sendic ahora entonces son papeles que le entrega la Facultad de Medicina de Uruguay, de la Universidad de la República, que tienen copia de los documentos expedidos en aquel momento, en 1985, por la Universidad de La Habana, por el secretario general de Ciencias Médicas, que es la Exacto. Facultad Claro. de Medicina, en este caso de Ahora, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué ahora presenta los documentos? Él dijo, yo voy a presentar cuando lo crea conveniente. Evidentemente sentí que en estas horas tampoco se había movido mucho, digo, porque ayer en la tarde pidió esta documentación y en Cuba se le adelantó otra persona a pedir datos. Sí, otros datos, ¿no? Otros datos, que en realidad tenían que ver, bueno, más allá de confirmar que ya lo habían hecho docentes que habían estado en Cuba en esos años donde Sendic había sido estudiante y habían dicho que esa licenciatura no existía. Él mismo le había dicho a Patricia Madrid del Observador que no era una carrera en sí, sino que había sido un curso dentro de la carrera de medicina. Ahora, una usuaria de Twitter, una uruguaya que está viviendo o de vacaciones o estudiando, no queda muy claro qué es lo que está haciendo en Cuba, pero bueno, ella lo que se expresó en Twitter es, estaba por acá y lo que hice fue ir hasta la Universidad de La Habana y pedí
un certificado que diga que buscan a Raúl Sendic dentro de la carrera. Eso es raro igual. Y de esos años. Ahora, si queda Es como raro. uno va y se a ver. presenta a la Universidad de La Habana y dice, yo quiero No es saber raro. cómo le fue a Menganito de tal, y se lo dan. Extremadamente curioso y extraño. Porque, vengamos a nuestro país. Si yo voy a la Universidad de la República y voy a pedir el legajo como estudiante de Pablo Federico Fabregazzi, hubiese estudiado ahí, y me dice, ¿cómo es tu nombre? ¿Por qué te van a decir? Martín Sartú. No, mirá, yo creo que no me lo dan. No, tiene que venir el señor a salvo que retirar vaya la yo a pedir mi currícula. Digo, creo que no me lo dan. No sé cómo funciona en Cuba, no sé cómo funciona en La Habana, en los índices de transparencia, de acceso a la información pública, no estaba muy arriba históricamente de Cuba. Digo, no creo que cualquier persona va y dice, quiero el legajo o la historia académica de Raúl Sendic, y dice, consta o no consta, existe o no existe. Me parece muy curioso. Sí, lo cual haría muy Extremadamente difícil curioso. creerle ese documento solo porque circulaba en las redes. Sin embargo, ayer... Claro, porque uno, además, bueno, las redes sociales, ni siquiera ella está No con estoy un nombre... No estoy ni validando ni invalidando el documento. Digo, me parece muy No, curioso. claro. No, es curioso que uno se acerque a la universidad de cualquier lado o a cualquier lugar a pedir datos de otra persona y se lo den así de fácil, ¿no? Que no pueda tener acceso a eso. Pero bueno, además no queda claro tampoco quién es esta persona, no es que está con nombre y apellido en Twitter. Lo que sí, bueno, mandó las fotos y dijo que se acercó a la Universidad de La Habana, que preguntó por él, que lo buscaron en todos los archivos durante todos los años y que no está registrado ningún Raúl Sendic en toda la historia de la Universidad de Medicina de La Habana. Dice ser una militante frente amplista. Dice ser militante frente amplista. Siempre en ese tono, ¿no? Pero bueno, y también además confirma que no existe la posibilidad de hacer una licenciatura en genética humana. Pero esto fue más allá, porque ya no hay una licenciatura, sino tampoco pisó la universidad. Durante la tarde esto explotó y en el programa de la radio El Espectador, en Suena Tremendo, se comunicaron con La Habana para confirmar a ver si lo que estaba diciendo esta usuaria de Twitter era real. Claro, porque lo que importa no es la persona que puso la noticia en Twitter, sino el documento. Si el documento es falso o es verdadero. Se comunicaron con la directora de la Secretaría General de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, la licenciada Mariela Rodríguez Mederos, quien confirmó que eso era real. Vamos a escuchar el audio de Suena Tremendo. Mire, desde ayer, nosotros estamos buscando la oficialidad de que Raúl Sendic haya cursado aquí, primero, estudios de medicina y segundo, algún curso de genética, fue lo que nos pidieron. Nosotros lo buscamos ayer y él no aparece en ningún registro nuestro. Y yo le emití un documento que dice que luego de haber buscado en los registros, en los expedientes, no sé qué, no encontramos nada relacionado con ese individuo, nada más. Terror, ¿no? O sea, también puede pasar que, no sé, no lo encontraron, se les perdió la documentación. Claro, porque hay una contradicción clara entre los documentos que presenta ayer Sendic, un documento que tiene el mismo sello de la misma secretaría, pero del año 1985, y el que se expide ayer, 31 años después, en este año 2016. ¿Será que se perdieron esos registros de Sendic? ¿Será que aquel documento no estaba en los registros de la universidad por alguna razón? ¿Será que no era válido o que era porque Raúl Sendic, como estaba exiliado, estaba escondido? Bueno, ayer Enrique Rubio nos decía también que era un momento difícil para la familia de Sendic, tenía el padre preso, habían estado exiliados en Cuba. Y quizás uno decía, bueno, cursó con otro nombre, quizás estaba viviendo con otro nombre. Pero no, los documentos dicen Raúl Sendic. Sí. Pero aparte no tenía motivo para estar con otro nombre en Cuba. Bueno, digo, pero quizás sí para salir de Uruguay. Bueno, pero supongamos que ante la complicación que ya está teniendo este tema sobre la mesa, de decir, bueno, no encuentran los registros, pero él capaz sí que no cursó. buscaron bien los registros. También. Sí, Bueno, capaz que no buscaron es la bien. primera opción. Capaz que yo se sé, perdió. Busqué y expedí un documento y decían, no encontré Opción nada. A, Martín, no buscaron bien. No sé cómo es el archivo del tengo Instituto de idea. Ciencias Médicas de La Habana tampoco. Digo, desde lejos es muy difícil, no voy a desconfiar de lo que hicieron los colegas de Suena Tremendo, porque deben haber llamado a la persona indicada y hago fe en el trabajo que realizaron. Y si dijeron eso y lo pusieron al aire, realmente debe ser válido, no tengo por qué cuestionar en absoluto. Pero a veces uno, entre tanta información que hay que es contradictoria, uno dice, bueno, ¿por qué lado esto viene mal? ¿Por qué lado esto viene
con mal olor, digamos. Sí, y no se aclara, ¿no? Ese es el otro asunto. Sí, lo raro es que el documento además no encontramos, ¿viste? Lo que habían dicho recién en el audio suena tremendo con la comunicación con La Habana, con la directora. Lo que dice es luego de la búsqueda realizada tanto en libros graduados como en los registros de calificaciones. O sea, hacen como hincapié que buscaron por todos lados. Sí, sí. No se encuentra ningún dato relacionado con el compañero Raúl Sendic Rodríguez, nacionalidad uruguaya, quien alega haber estudiado en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. El documento que se mostró venía adjunto con un sobre fechado en el día de ayer y firmado por una representante del consulado uruguayo en La Habana, que también dice que en la universidad no existe ni ha existido la licenciatura de genética humana, también supuestamente cursada por ese ciudadano. Bueno, a todo esto, que salió por todos lados a la tarde de ayer la noticia, Raúl Sendic se comunicó con el rector de la Facultad de Medicina, con Fernando Tomasina. Esto está hoy en el diario Búsqueda. Dice, como cada miércoles, el Consejo de Facultad de Medicina de la Universidad de la República sesionaba normalmente. En medio de esa sesión, el decano de la Facultad, Fernando Tomasina, se excusó para salir unos minutos porque le estaba sonando el celular y era el vicepresidente Raúl Sendic, quien, luego de estas repercusiones que había tomado en la documentación del usuario en Twitter y de la llamada a La Habana de Suena Tremendo, le pidió entonces que le acreditara una documentación presentada en el año 1986 sobre sus estudios de medicina cursados en La Habana. Desde la IRA caribeña, bueno, como habíamos dicho, por un lado decían que no había estudiado, él lo que quería presentar es que sí había estado. Se le dio el material, que es el que hizo llegar a los medios, que le estuvimos comentando, pero lo que llama la atención es que Búsqueda dice que Tomasina le dijo al vicepresidente que había revisado todos estos documentos antes de enviárselos y que, a su entender, no son cursos que tengan a la genética como tema principal ni que acreditaran una licenciatura, ni por tiempo ni por temática. O sea, le aclaró, te envío lo que me presentás, que evidentemente se contradice con el material que enviaron desde Cuba, pero por otro lado, claro que todo lo que se está discutiendo sobre la licenciatura, estoy de acuerdo en que esto no es una licenciatura. Claro, esto sobre la licenciatura no cambia nada, ¿no? Todavía no hay ningún documento que acredite que Sendic estudió una licenciatura en genética y él tampoco lo ha expresado de esa manera públicamente. O sea, que se recibió de licenciado en genética. Lo que ahora se pone en duda por esta contradicción entre los documentos que tiene la Facultad de Medicina y los documentos que... ¿Quién miente? Que emite ayer la... No, ¿sí, quién miente? Los documentos de la Facultad de confusión? Medicina avalan lo que dijo Sendic en el entendido Por que eso. estudió 4 años Pero medicina. luego de- Pero eso no tiene nada que ver con estudios de licenciatura en genética. Claro, Claro. pero No, además son se cosas contradice con el documento que emitió ayer la son cosas Universidad de independientes. Ahí pasamos a otro Evidentemente, Sendic, quien además hoy se va a reunir, recuerdan que, bueno, finalmente el Frente Amplio decidió, el secretario ejecutivo, que había presentado un respaldo, y dijeron, bueno, primero vamos a escucharlo, ¿no? A pedido de la lista 711 de Raúl Sendic. Esta tarde se va a reunir entonces y va a explicar qué es lo que sucede con esa licenciatura de la que se habló. Eso es por un lado, ¿no? El tema de la licenciatura. Por otro lado, ahora está una universidad en La Habana donde dan un documento diciendo que esta persona no cursó y que no lo encontraron y que además telefónicamente lo confirman. Ajá. Y por otro lado, la Universidad de la República, que tiene toda esta documentación de que sí recibieron en ese año, en el 86, todas esas materias que vemos que cursó Raúl Sendic. ¿Las cursó, no las cursó? Y ya... Validada, según la Universidad de la República, en ese momento por la autoridad correspondiente de la Universidad de Cuba. Es decir, Sí. consideraron, nuestra universidad validó esos papeles en 1986. Muy bien, bueno, y ayer, durante la sesión del Senado, Luis Lacalle Pou aprovechó una media hora que hay antes, en los cuales en realidad se hablan de diferentes temas, y le dijo a Raúl Sendic, dice, despeje todas las dudas y diga la verdad sobre su formación académica. Sendic le dijo que estaba agradecido por plantear con sinceridad el tema. Vamos a escuchar y ver cómo se lo planteaba Lacalle Pou y cuál fue la respuesta de Raúl Sendic. Que diga la verdad, que al fin y al cabo es lo que queda, que diga la verdad. Porque no se trata de buscar papeles o no buscar papeles que vengan de la isla de Cuba. Se trata realmente de saber si la calidad que se le adjudicó y sobre la cual usted mismo suscribió documentos de esta casa es cierto o no, señor presidente. Podrán imaginar, y saben lo que me conocen, que no es un planteo agradable el que estamos haciendo. Pero somos hombres públicos y toda mi vida he dicho las cosas de frente. Y creo que este tema no solo le afecta a usted, nos afecta a todos. Afecta a la credibilidad del sistema. Sistema que todos tratamos de defender. Así que con la disculpa del cuerpo y en este tono,
Yo necesito que usted, presidente, aquí nos diga la verdad y dejar saldado ese episodio. Le agradezco el planteo y agradezco incluso la primera llamada que recibí esa mañana después de la publicación, que fue la suya. Y me ofrezco para poder conversar sobre este tema y aclarar absolutamente la verdad. Nunca he mentido sobre mi formación académica, nunca he mentido. Entonces, estoy en condiciones de poder dialogar con usted o con cualquiera de los compañeros del cuerpo cuando lo requieran sobre mi formación académica. Y agradezco que lo haya planteado con absoluta sinceridad. Bueno, queda muy claro en las palabras de los dos. En primer lugar, que tienen muy buena relación